la palabra del Señor ahí en Lucas 22:19. Let's look in Luke chapter 22, verse 19. Este va a ser el primer sermón de una serie de 2 sermones acerca de este tema, la profesión de fe hecha pública. This is going to be the first of 2 sermons that we're going to preach about this topic of the profession of faith made public. Y leemos así la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, 19. We're going to read the word of God on Luke 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. To do this in remembrance of me. Padre, venimos delante de ti en esta hora presentando nuestras vidas como comunidad de fe. We come to you in this moment presenting our lives as a community of faith que necesita urgentemente de tu gracia en estos momentos para poder escuchar tu palabra. We need your grace in our lives this afternoon to be able to receive your word in our hearts. Ayúdame, Señor. No me siento bien emocionalmente. I'm not feeling well emotionally. I need your help. Dame la fuerza, Señor. Give me the strength to be able to deliver this message. Dame la fuerza para poder entregar este mensaje a tu pueblo, Señor. Y que seas tú glorificándote. And that you may be glorified. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. We ask for these things in Jesus' name. Yo quiero preguntarle a los casados. Escúchenme bien, los casados. ¿Se acuerdan del día de su boda? Algunos es posible que en su mente esté diciendo, ni me la acuerde, pastor. ¿Se acuerdan de todos los detalles o solo recuerdan los más importantes de ese día? ¿Se acuerdan de las palabras del pastor, del juez o de la persona que ofició la ceremonia? ¿Se acuerdan de los votos públicos que cada uno de ustedes expresó ese día el uno para con el otro? Posible que alguno esté acordándose, ay, sí, me acuerdo que dije que ni la muerte nos podrá separar o hasta que la muerte nos separe. Quiero morirme ya. I want to ask a question to those who are married. Do you remember your wedding day? What thoughts come into your mind? Maybe you're thinking, I don't want to know about that day. Do you remember all the details or you just remember the most important ones of that day? Do you remember the words of the pastor, the judge, or the person who officiated the ceremony? Do you remember the public vows that each of you expressed that day to each other? Maybe you haven't thought about that. A lo mejor no has pensado en eso. Y a lo mejor tú te estés preguntando, pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con la Santa Cena? Pues me parece que muchos cristianos piensan en la Cena del Señor como si fuera un devocional personal y privado. Voy a la iglesia, oigo la palabra, como el pan y bebo el vino, recuerdo la muerte de Cristo, el perdón por mis pecados y me voy a mi casa. You might ask this afternoon, what does all this have to do with Holy Communion? Well, it seems that many Christians think of the Lord's Supper as if it were a personal and a private devotional. I go to church, I hear the word, eat the bread and drink the wine, I remember the death of Christ and the forgiveness of my sins, and I go home. También asociamos la Santa Cena con la iglesia, al menos en el sentido de que es algo que hacemos cuando vamos a la iglesia. No obstante, esa es la única conexión que hacen la mayoría de los cristianos cuando se trata de relacionar la Cena del Señor con la iglesia local. We also associate the Lord's Supper with the church, at least in the sense that it is something that we do when we go to church. However, that is the only connection that most Christians make when it comes to relating the Lord's Supper and the local church. Y hoy en día hay un gran malentendimiento de la conexión que hay entre la Cena del Señor y los miembros de una comunidad de fe. There's a lot of confusion in the minds of many people about the relationship between the Lord's Supper and the membership of a local church. Ahora yo quiero que mediten en esta afirmación. Si el bautismo en aguas
es representativo a la unión del día de bodas del creyente con Cristo, porque eso fue lo que sucedió simbólicamente el día que tú te bautizaste. Tú estabas representando externamente la unión tuya en matrimonio con Cristo. Entonces la cena del Señor representa la renovación continua del amor y los votos que a veces se celebran en los aniversarios de boda. I want for you to meditate on this affirmation. If water baptism is a representation of the union of the believer's wedding day with Christ, that is what happened when you got baptized on water. It's a symbolism of your union, of your marriage with Christ. Then the Lord's Supper represents the continual renewal of love and vows that are sometimes celebrated on wedding anniversaries. Y esta analogía nos recuerda que la cena del Señor es mucho más que una mera ordenanza religiosa. Es mucho más que simplemente un ritual. Es mucho más que simplemente un recordatorio. La cena del Señor nos muestra de una manera visible la historia de redención a través de la obra de Cristo. This analogy reminds us that the Lord's Supper is much more than a mere religious ordinance. It is much more than a ritual, much more than a simple reminder. The Lord's Supper shows us in a visible way the story of redemption through the work of Christ. Y de la misma forma que una cena entre un esposo y una esposa revela la comunión y el compañerismo que existe en una relación matrimonial, la cena del Señor muestra de una manera visible y externa la comunión que existe entre un creyente y Cristo. Y si usted no sabía esto de cerca de la cena, bueno, pues mi deseo es que usted aprenda algo nuevo en el día de hoy. La cena del Señor se convierte en un medio de gracia donde la iglesia testifica por medio de su participación la relación matrimonial que existe entre Cristo y su iglesia. Eso es lo que representa cada vez que nosotros y toda comunidad de fe se reúne a participar de la cena del Señor. That is the true meaning of what really happens when a local church gathers together to be able to celebrate Holy Communion with each other. De manera que, in the same way that a dinner between a husband and a wife reveals the communion and companionship that exists in that marriage relationship, the Lord's Supper shows in a visible and external way the communion that exists between a believer and Christ. The Lord's Supper becomes a means of grace where the church witnesses through its participation the marriage relationship that exists between Christ and His church. Así que no es un mero ritual, mis hermanos. It is not a mere ritual. It is not just something that we remember. No solamente un recordatorio. Así que de manera que en esta tarde hablaremos del simbolismo del pan y de la copa, especialmente cuando el Señor dice, haced esto en memoria de mí. So this afternoon we will talk about the symbolism of the bread and the cup when the Lord says, do this in memory of me. Yo quiero que veamos el origen histórico de la cena y responderemos dos preguntas fundamentales que salen de la cena para luego identificar y poder explicar el significado del simbolismo del pan y de la copa. We will see the historical origin of the supper and we will answer two fundamental questions that come out of the supper and then see the meaning of the symbolism of the bread and the cup. ¿Están entendiendo, niños? Are you understanding, children? So? Okay. Hablemos del origen histórico. Let's talk about the original context. Si se acuerdan en la lectura bíblica, cuando comenzamos el servicio, leímos Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 28. You remember that at the beginning of the service, we read Exodus chapter 12, verses 1 through 28. Lo hicimos de esa manera porque es un capítulo largo. We did it that way because it's a long chapter. Y queríamos que usted tuviera como base, we wanted for you to have the basis and the fundaments of what we were going to be preaching on. Queríamos que usted tuviera la base de lo que nosotros íbamos a predicar. Pero si usted se fija ahí en Éxodo capítulo 12, encontramos unos datos bien interesantes. We look at some important details there on Exodus chapter 12. En la plaga final sobre Egipto, Dios envió al ángel de la muerte a pasar por toda la tierra
matando al primogénito de cada hogar y de todo el ganado. Para escapar de este juicio, a los israelitas se les ordenó que sacrificaran por cada hogar un cordero sin mancha y que mancharan con la sangre del sacrificio los postes de sus casas. Eso es lo que nosotros vemos en ese relato de Éxodo capítulo 28. In the final plague on Egypt, God sent the angel of death to pass through the whole land, killing the firstborn of every household and all the livestock. To escape this judgment, the Israelites were commanded to sacrifice from every household a lamb without blemish, and they shall stain the poles of their houses with the blood of sacrifice. That's what we saw on that chapter of Exodus 12. Cuando el ángel de la muerte veía a un hogar manchado con la sangre del sacrificio sobre los postes de la puerta, el ángel de la muerte pasaba por alto ese hogar. La sangre apartaba el juicio de Dios sobre ese hogar. When the angel of death saw a home that was stained with the blood of the sacrifice on the doorpost of the door, the angel of death overlooked that home. The blood set aside God's judgment on that home. Y si usted se fija, durante el Éxodo, Dios le ordenó a Israel que conmemorara esa huida y la liberación de Egipto con una comida especial. Siglos después de esa noche, las familias judías fieles comían la cena de la Pascua y explicaban la extraordinaria historia de liberación de Dios de generación en generación. During the Exodus, we saw that God commanded Israel to commemorate their escape and liberation from Egypt with a special meal. That's what we see on Exodus chapter 12. Centuries after that night, faithful Jewish families ate the Passover meal and explained the extraordinary story of God's liberation from generation to generation. That's what we see on Exodus chapter 12. Pero yo quiero hacer aquí un breve spoiler alert. No sé cómo traducir eso en español. Que alguien sabe y me ayuda. Quiero hacer un breve spoiler alert acerca de quiénes podían celebrar esta Pascua. Y esto nos va a ayudar a pensar más adelante quiénes son los que pueden tomar la Santa Cena o la Cena del Señor. I want to make a brief spoiler alert here about those who could celebrate this Passover, which is going to help us think later about who can really take the Lord's Supper. Así que ya más o menos saben por dónde vamos. You can imagine where we're going with this. Esta fiesta anual, la Pascua, celebraría cómo Dios los liberó de Egipto. Cada año los israelitas celebrarían el día en el que Dios los liberó y cumplió su promesa de hacer de ellos su pueblo. Eso es lo que nosotros vemos en esta celebración de la Pascua. This annual feast, what was called the Passover, would celebrate how God delivered them from Egypt. Each year, the Israelites would celebrate the day when God set them free and fulfilled their promise to make them his people. Así que cada vez que ellos tomaban la Pascua, every time they celebrated the Passover, era un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. Every time they celebrated the Passover, they can remember what God did for them in bringing them out of Egypt. Esta comida marcó el nacimiento de la nación. Escuché bien. Esta comida marcó el nacimiento de la nación y nosotros debemos preguntarnos, ¿quién es Israel? Bueno, Israel es el pueblo rescatado de Dios, el pueblo rescatado de Egipto por Dios, y la Pascua les recordó año tras año que eran el pueblo, el único pueblo, escuche bien, el único pueblo que Dios liberó de la esclavitud haciéndolo suyo. Es por eso que solo los israelitas y no los extranjeros podían comer la Pascua. Y eso es lo que vemos ahí en Éxodo capítulo 12, mis hermanos. This meal marked the birth of a nation. And we have to ask ourselves, who is Israel then? What nation? What constituted them as a nation? Who is Israel? They're the people rescued from Egypt by God. And the Passover reminded them year after year that they were his people, the only people that God released from slavery, making them his. That is why only the Israelites and not the foreigners could eat the Passover
That's what we see on Exodus chapter 12. Si un extranjero, esto era algo que uno aprendió, hermano, acerca de esto, es que si un extranjero quería celebrar la Pascua, él y los hombres de su casa debían primeramente ser circuncidados, convirtiéndose por medio de ese rito en uno de vuestra nación. La Pascua definiría la identidad de Israel y por tanto la membresía de Israel como pueblo de Dios. Dice el libro de Éxodo que toda la congregación de Israel hará o conmemorará esta Pascua. Solo la comunidad de Israel podía celebrarla, mi hermano. Tenga eso en mente. Tenga eso en mente. If a foreigner wanted to celebrate it, he and the men of his house had to be first circumcised, becoming one of your nation. That's what we see on the book of Exodus. Passover defined the identity of Israel and therefore the membership of Israel. The whole congregation of Israel will do it. Only the community of Israel could celebrate it, and I want for you to keep that in mind. La noche anterior a que Cristo fuera crucificado, al celebrar Jesús la comida pascual con sus discípulos, esto era lo que sus discípulos tenían en sus mentes. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban acostumbrados ¿a qué? A una vez al año celebrar la Pascua. Y ahora Jesús está celebrando y recordando con sus discípulos la Pascua. Pero hay una gran diferencia entre las demás Pascuas y esta Pascua. Es que Él convirtió esa Pascua en algo nuevo. Algo que no apuntaba a la liberación de Egipto, sino a la liberación que Él obtendría por medio de su obra en la cruz. That night before He was crucified, when Jesus was celebrating the Passover meal with His disciples, this is what His disciples had in their minds because they were used to celebrating the Passover year after year. But Jesus turned that Passover into something new. Something that did not point to the liberation of Egypt, but to the liberation that He will obtain through the work on the cross. Lucas nos dice que Jesús había anhelado compartir esta comida con sus discípulos. Si usted va al pasaje de ahí de Lucas capítulo 22, dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La enseñanza bíblica acerca de la Pascua supone que las familias celebrarían juntas la comida. ¿Por qué? Porque era algo que todas las familias judías hacían por naturaleza, por tradición religiosa. Este es el motivo por el cual se le dice a los padres que expliquen a sus hijos su significado. En el libro de Éxodo usted va a encontrar un mandamiento dado por Moisés para que le explique. Los padres tienen que explicarle a sus hijos el significado de esa Pascua. ¿Por qué? Porque van a pasar de generación en generación y va a llegar una generación que no fue testigo de lo que Dios hizo y cómo lo sacó de Egipto. Por eso era la responsabilidad de los padres enseñarle a sus hijos lo que simbolizaba esa celebración de la Pascua. Aunque esta Pascua es diferente, al celebrarla con sus discípulos, Jesús convierte a sus amigos en familia. Fíjense que estos judíos, apóstoles y discípulos de Jesús, ellos no se fueron a reunir con sus familiares a celebrar la Pascua. Ellos se están reuniendo con Jesús a celebrar la Pascua. Esto está diciendo, hermano, Jesús quería mostrar por medio de esto que su familia está formada por aquellos que reciben su sacrificio. Luke tells us that Jesus had longed to share this meal with his disciples. Right there on Luke chapter 22. It says, when it was time, he sat down at the table and with him the apostles. And he said to them, how I have desired to eat this Passover with you before I suffer. The biblical teaching about Passover assumes that families would celebrate this meal together, but we see here that Jesus was celebrating this Passover with his disciples. His disciples in that moment became his family. And he's saying that his family is made up of those who received his sacrifice
in his work. De manera, mis hermanos, que la muerte de Jesús daría vida al nuevo pacto que había sido prometido por Dios. Por eso dice ahí en Lucas, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. That's why we see in the book of Luke that the death of Jesus would give life to the new covenant promised by God. That's why we see there on Luke 22, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Y unos siglos antes, Dios había prometido hacer un pacto con su pueblo en Jeremías capítulo 31. Centuries before, God had promised to make a new covenant with his people in Jeremiah 32. Y en este nuevo pacto, Dios escribiría su ley en los corazones del pueblo, transformándolos de adentro hacia afuera, para que ellos amaran lo que Él ama e hicieran lo que Él ordenaba. ¿Dónde estaba escrita la ley antes? En unas tablas. En el viejo pacto estaban escritas en unas tablas, en los 10 mandamientos. Pero ahora en el nuevo pacto, establecido por un nuevo sacerdote, que es Jesucristo, esa ley sería escrita en el corazón de aquellos que creerían en Él. In this new covenant, God would write His law in the hearts of the people, transforming them from the inside out, so that they loved what He loved and did what He ordered. Todos le conocerían, desde el más pequeño hasta el mayor. Dios perdonaría sus pecados completa y definitivamente, no recordándose nunca de ellos. Everyone would know Him, from the smallest to the oldest. God would forgive their sins completely and definitely, never remembering them again. Y a los niños que están aquí escuchando y a los adolescentes que están escuchando la palabra del Señor, to the kids and to the youth that are listening to the Word of God, this is the new covenant that Christ has promised for all of those that believe. Este es el nuevo pacto que el Señor Jesucristo ha hecho posible para todos aquellos que creen en Él. And if you are in this congregation and you have been in this congregation now for a couple years, the Word of God is calling you to believe in Christ. Si tú has estado en esta congregación por ya unos años y has escuchado una y otra vez el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio te está haciendo una invitación para que tú creas en Cristo. En la cruz, Dios salvó a un pueblo para sí mismo a través de la sangre del sacrificio de Jesús. On the cross, God saved the people for Himself through the blood of Jesus. Y esto nos lleva a responder dos preguntas. And this is going to lead us to answer two questions. ¿Quién puede participar? Who can participate? Yo he estado, mis hermanos, en varias comunidades de fe. I've been part of a couple different community of faith. Y lo que voy a decir no es un ataque específicamente a ninguna congregación. What I'm about to say is not an attack on nobody specifically. Pero yo he estado en muchas comunidades de fe donde lamentablemente se le da la cena del Señor a todo el que está ahí, sin discernir si la persona es creyente o no es creyente. I've been in congregation where they allow for even unbelievers to be able to take of the Lord's Supper because they don't discern whether that person is a believer or not. Y de acuerdo al mandato bíblico, mis hermanos, solo el pueblo de Israel podía participar de la Pascua. According to the biblical text, only el pueblo de Israel, the Israelites could participate of the Passover. Eso es una distinción muy importante que nosotros debemos hacer, mis hermanos. That's a distinction that we need to do as believers. ¿Quién puede participar de la cena? Who can participate of the Passover? Vamos a contestar la primera. Let's answer the first one. Escuche bien. Cuando hablamos del bautismo en aguas, afirmamos que es una señal de ¿quién? De los creyentes. Como iglesia, nuestra práctica es bautizar solo a aquella persona que ha profesado fe en Cristo. De manera que el bautismo es una señal, un símbolo de una realidad interior en la vida de la persona que ha nacido de nuevo. When we speak of water baptism, we affirm that it is a sign of the believer.
As a church, our practice is to baptize only that person who has professed faith in Christ. Nosotros no bautizamos por bautizar. We don't baptize just to baptize people. A mí no me interesa, mis hermanos, meter diablos secos y sacarlos mojados. I'm not interested in getting, dry devils and getting them out wet. Yo estoy en el negocio, hermano, de bautizar creyentes en el Evangelio de Jesucristo. I'm in the business of baptizing people that have believed in the gospel of Jesus Christ. Y a los bautistas del sur les encantan los bautismos. Southern Baptists love baptism. Les encanta, mis hermanos. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchos de los que bautizan realmente no han entendido el Evangelio. Southern Baptists like to baptize people a lot. But the problem is that a lot of the people that they baptize, they do not understand the gospel and they have not believed the gospel because you cannot believe what you have not understood. Y yo no voy a cometer ese error, mi hermano. I'm not going to make that error. Ahora, yo no soy Dios. Yo no puedo realmente, ¿verdad? Yo no soy omnisciente. I'm not God. I'm not omniscient. I cannot see the heart of people. Pero yo voy a tratar, de en la medida que sea posible, de asegurarme de que esa persona, por lo menos verbalmente, esté expresando que entiende lo que es el Evangelio y qué significa para su vida. I'm going to try in the best of my ability to be able to make sure that that person that wants to get baptized understands and is able to explain, maybe on a foundational way, what the gospel really is. Por lo tanto, el bautismo representa un camino de obediencia. Sorry, my bad. When we speak of water baptism, we affirm that it is a sign of the believer. As a church, our practice is to baptize only that person who has professed faith in Christ. So baptism is a sign, a symbol of an inner reality in the life of a person who has been born again. ¿Qué se necesita para nacer de nuevo? Creer. Pero la evidencia de que yo he creído físicamente es por medio del bautismo. Porque en el bautismo yo estoy testificando al mundo, yo he creído en el Evangelio. We believe that somebody is saved and born again when they believe the gospel. But that's something that's done internally. Externally, the person gets baptized to show a witness to the world that that person has believed in the gospel. Por lo tanto, representa un camino de obediencia, de compromiso, de discipulado, de sujeción. El bautismo no es la meta. Porque hay muchos que dicen, no, pues ya creí, ya me bauticé y olvídate, ya yo estoy aquí hecho el resto de la vida. No. El bautismo no es la meta. El bautismo es el punto de partida de esa vida cristiana. La cena del Señor representa una dependencia y una comunión continua con el Señor. Therefore, baptism represents a path of obedience, of commitment, of discipleship, of subjection. Usted no sabe cuántas personas yo he tenido la oportunidad de entre evangelizar y discipular. Y les pregunto, ¿tú has creído en el Evangelio de Jesucristo? Sí. Ok, ¿y ya tú te bautizaste en las aguas como un testimonio público de esa fe que tú has profesado internamente? No. ¿Y por qué no? No porque mi abuelita, no porque mi tío, no porque tengo unos asuntos que arreglar, no porque todavía no estoy seguro. ¿No estás seguro de qué? ¿De que creíste o no creíste? ¿De qué no estás seguro? Te lo tenemos que explicar de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora afirmamos, hermano, que el bautismo no salva. El bautismo es simplemente una evidencia externa de lo que ha sucedido interno. A lot of times I meet people that I evangelize and disciple, and I tell them, have you believed the gospel of Jesus Christ? Yes, I have. So you believe that Christ is your Savior? Yes. Okay. Have you been baptized? No. So the next question is, well, why haven't you? Well, because my grandmother, my aunt, I got some issues I got to deal with. The real question is, well, did you believe? Because if you believe, that is the only requirement to be able to get baptized. There's no other requirement. Do you believe or you don't believe the gospel? Now, if you don't believe the gospel, then yes, don't get baptized. But if you do believe in the gospel of Christ, then you get baptized. Podemos ilustrarlo por medio del ejemplo de una boda. Por ejemplo, el bautismo es representado por ese día de la ceremonia de la boda y la cena del Señor vendría a ser todos los recordatorios de esa boda. Por ejemplo, un aniversario,
unas flores que el esposo entrega a su esposa, etcétera, ¿verdad? Cuando las parejas vuelven a celebrar su aniversario, no se están volviendo a casar. Están simplemente conmemorando o recordando lo que hicieron en el pasado. We can illustrate this by means of the example of a wedding. For example, baptism is represented by the day of the wedding ceremony. And the Lord's Supper would become all the reminders of the wedding, an anniversary, some flowers that the husband gives to the wife, etc., etc. When a couple, goes somewhere on their anniversary, they're not getting married again. They're just remembering they're remembering what they did on the past. Así que la cena del Señor es un recordatorio continuo de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de su entrega, de su muerte, de su sacrificio. The Lord's Supper is a continual reminder of what the Lord has done for us, of His surrender, of His death, of His sacrifice. Ahora escuche bien, escuche. Por lo tanto, estamos convencidos que los que participan de la cena del Señor son aquellos que han dado testimonio de su fe, aquellos que tienen la señal del bautismo, que son parte del pueblo de Dios, que están en sujeción al Señor en obediencia, que han hecho un pacto con el Señor de caminar y de seguirle. Esos son los que realmente pueden participar del pan y del vino, mis hermanos. Therefore, we are convinced that those who participate in the Lord's Supper are those who have given witness of their faith, those who have the sign of baptism, who are part of the people of God, who are in submission to the Lord in obedience, who have made a covenant with the Lord to walk and follow Him. Those are the only ones that could really partake of the bread and the wine. La segunda pregunta que nosotros debemos contestar en esta tarde, the second question that we should answer, es cómo Jesús identificó los elementos de la comida pascual con Él mismo. How did Jesus identify the elements of the Passover meal with Himself? Así que en primer lugar vimos quién puede participar. ¿Quién puede participar? Solo aquellos que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Ay, pero es que ¿y si yo invito a mi primo y mi primo viene a la iglesia y se está dando la cena, pero mi primo no es creyente? Yo no quiero hacerlo sentir mal diciéndole que él no puede participar. Mejor es que le explique antes de que se haga la ceremonia. No, but what if I invite my cousin, but my cousin is not a believer, but we're giving the Lord's Supper at the church, and I don't want him to feel bad because then he's not going to be able to participate. You better explain that to him. You better explain that to him, porque hay, hermanos, una advertencia en 1 Corintios capítulo 9. There's a rebuke in chapter 11 of 1 Corinthians to those that partake of the Lord's Supper without discerning what it really means. Hay una advertencia en 1 Corintios capítulo 11 acerca de aquellos que toman la cena del Señor deliberadamente sin tener realmente conciencia de lo que significa. Dice que juicio comen y beben para sí. It says that they're drinking and eating judgment upon their life. Porque ¿de qué se trata la cena del Señor? What is the Lord's Supper about? It's about Christ. Se trata de Cristo. Y si una persona no ha hecho profesión en Cristo, no tiene ningún negocio estando participando de la cena, mis hermanos. They have no business participating on the Lord's Supper, because the Lord's Supper is for those who have believed in Christ. La cena del Señor es para aquellos que han creído en Cristo. Y un enemigo de Cristo no debe participar de la cena. And an enemy of Christ should not participate of the Lord's Supper. Y el día de la cena, hermanos, un enemigo de Cristo participó de la cena. And on the Last Supper, an enemy of Christ participated of the Lord's Supper. And you know who he was. Y ustedes saben quién él era. Judas. Judas participated of that supper. ¿Y qué fue lo que pasó con Judas? Comió juicio para sí. What happened with Judas? He ate judgment because he did not discern the real person that was there with them. Él no discernió quién realmente estaba ahí con ellos. ¿Dónde me quedé? Amén. ¿Cómo Jesús identificó los elementos de la comida pascual? How Jesus identified the elements of the Passover meal with Himself. Yo creo que nosotros debemos preguntar, ¿es en verdad el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque a lo mejor puede que haya confusión.
Cuando estamos comiendo este pan y bebiendo esta copa, ¿estamos realmente comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo literal? Eso hay que explicarlo. A lo mejor algunos de ustedes lo tienen claro, pero a lo mejor hay otros que no. So we first saw who can participate. Secondly, is it really the body and blood of Christ that we're literally eating and drinking? When we are eating this bread and drinking this cup, are we really eating the body and the blood of Christ? We need to be able to answer that question. No, mis hermanos. El Señor nos dice que hemos de comer el cuerpo de Cristo y hemos de beber de la sangre de Cristo en un sentido espiritual. Si tomamos de Él en un sentido espiritual, quiere decir que estamos perteneciéndole a Él, que estamos unidos a Él. El pan y la copa expresan esa unión con Cristo, esa realidad en la vida del cristiano. No, my brother and sister, the Lord tells us that we are to eat of the body of Christ and the blood of Christ in a spiritual sense. If we take of Him in a spiritual sense, it means that we are belonging to Him, that we will be united with Him. The bread and the cup expresses that union with Christ, that reality in the life of the Christian. Por eso es que cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, Él no estaba diciendo que literalmente aquello era su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él estaba allí físicamente. Su cuerpo estaba allí mientras Él decía, esto es mi cuerpo. El Señor también dijo en una ocasión, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el camino. Y nosotros no entendemos ese lenguaje como que Jesús literalmente era una puerta física. Es en un sentido espiritual. Es lo que se conoce como un simbolismo o un símil. When the Lord said, this is my body that is broken for you, He was not saying that His body, that literally that was His body. Because He was there. Because His body was there while He said, this is my body. Jesus also said in other occasions, I am the door, or I am the vine, or I am the way. And we do not understand it as if He was a literal material door. It was a symbolism. It was a, what's the word, Jonathan? A simile. I couldn't get that word right. No encontraba cómo traducir esa palabra correctamente. Ahora, la iglesia de Roma sí cree que el pan y el vino son literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cuántos ex romanos hay aquí que saben que eso era lo que la iglesia romana enseñaba, mis hermanos? Pero nosotros no creemos que eso es lo que las escrituras enseñan. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, nos está hablando de una imagen que Él nos quería dar. Escuche bien, es como una fotografía de Él mismo. The Church of Rome believes that the bread and wine are literally the body and the blood of the Lord. But we do not believe that that's what Scripture teaches. When Jesus says, this is my body, this is my blood, it's telling us about an image that He has given us. It's like a photograph of Himself. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una fotografía y tú se la enseñas a alguien, una fotografía tuya, y le dices a alguien, mira, este soy yo. Tú estás mintiendo. Porque ese no eres tú. Tú estás aquí enseñando la foto. Pero tú no eres realmente, literalmente, la persona que está en la foto. La persona eres tú. Tú estás enseñando una imagen, una fotografía de ti mismo. Cuando dices ese soy yo, estás diciendo que eso es una representación de ti, pero no eres tú literalmente. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ok? Es una foto tuya. Pero tú no eres literalmente esa foto. When we see a picture and show it to someone and you say, look, this is me, we're actually lying because that's not you. You are here with a picture of you. When you say that's me, you are saying that that's a representation of you, but it is not you literally. You are who you are. This is a picture of you. El Señor Jesús nos estaba dando una foto de Él en este pan y en esta copa para que les recordemos y recordemos su ministerio y su entrega constante por nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros somos tan olvidadizos y el Señor es tan bueno que nos da ese recordatorio para que nosotros no nos olvidemos de Él.
que Él sabe lo depravado que somos en nuestra naturaleza y se nos olvida. Posible que ya mañana no tengamos ningún pensamiento en nuestras vidas acerca de la obra de Cristo en nosotros. We are so forgetful that God knows that our nature is very forgetful. I mean, just tomorrow we might not even have a thought about the work of Christ in our lives. El Señor nos estaba dando una foto de Él para que nosotros pudiéramos recordarlo, mis hermanos. Creemos que el pan y la copa son un símbolo de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero escucha, mi hermano, el centro de nuestro culto, el centro de nuestra adoración, el centro de nuestro mensaje es lo que sale desde un púlpito. We believe that the bread and the cup are a symbol of what the Lord has done for us. This is why the center of our worship, the center of our message is what is exposed from a pulpit. A lo mejor usted preguntará, ¿qué tiene que ver eso? Maybe you're asking, so what does that have to do with anything? Mire, hermano, el centro de esta iglesia no es un instrumento musical. El centro de esta iglesia no es una mesa como en las iglesias católicas. No sé si usted se ha fijado, cuando usted entra a un templo católico, ¿cuál es la pieza central? Y todo está dirigido alrededor de ¿qué? Alrededor de una mesa, ¿verdad? Porque ahí es donde se practica la Eucaristía. La Eucaristía se convierte en el centro de todo lo que se hace en ese servicio. El centro de esta iglesia no es una mesa como en las iglesias católicas, aunque tenemos una, pero ese no es el centro de nuestra adoración, mis hermanos. Porque cuando ellos están celebrando la misa, están volviendo a sacrificar a Cristo. El centro de nuestra iglesia es un púlpito. ¿Por qué? Porque desde ahí tenemos un mensaje que queremos anunciar y ese mensaje es de la realidad de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nosotros queremos predicar esa verdad, recordar esa verdad y vivir esa verdad constantemente en nuestras vidas. Por eso es que en la Reforma Protestante los púlpitos que habían en algunos templos estaban en una esquina, mientras que la mesa era lo que dominaba. En la Reforma Protestante, ¿sabe qué hicieron los reformadores? Movieron la mesa y pusieron el púlpito en el centro, porque desde ahí ellos tenían un mensaje que proclamar. That's why during the Reformation, what the reformers did is that they brought the pulpit that was on a little corner there that had no importance. They brought that to the center of the temple, because from there they had a message that they wanted to proclaim. The center of this church is not a musical instrument. The center of this church is not a table like in the Catholic churches, because when they are celebrating the Mass, they are sacrificing Christ again and again. The center of our church is a pulpit, because from there we have a message that we want to announce, and that message is from the reality that Christ died on the cross for our sins, and we want to preach that truth, we want to remember that truth, and live that truth constantly in our lives. Y estamos terminando, mis hermanos. En Hebreos 9:26, la palabra del Señor dice que Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y el Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es. That's why we read in Hebrews 9:26 that Christ appeared once and for all by the sacrifice of himself to get rid of sin. And the Lord Jesus on the cross said what? It is finished. No hay más sacrificio. There's no more sacrifice. It is finished. Lo que hacemos es recordar esa muerte de Cristo en nuestro lugar. No creemos que el pan y el vino sean literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Creemos que son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. What we do when we celebrate the Lord's Supper is remember the death of Christ in our place. We do not believe that the bread and wine are literally the body and the blood of Christ. We believe they are symbols of the blood and the body of Christ. Ahora yo concluyo con esto, mis hermanos. Es posible que alguno, tal vez aquí no, pero alguien que escuche esta predicación diga, pues entonces, pues eso es solo pan y vino. No. Eso no es solo pan y vino. El pan y el vino que tú y yo tenemos en nuestra casa, eso sí es solamente pan y vino. El pan y el vino que están en el supermercado, eso solo es pan y vino. El pan y el vino que tomamos cuando estamos juntos,
por el hecho de estar aquí en la congregación de los santos y recordando como lo estamos recordando, es más que pan y es más que vino, mis hermanos. En su caso usted se puede comer un pedazo de pan y mojarlo con vino, eso es pan y vino. Pero cuando la iglesia, la congregación de los santos se reúne, eso es mucho más que pan y vino, mis hermanos. It is possible for someone to say, then it's just bread and it's just bread and it's just wine. What's the big deal about it? No. It is not just bread and it is not just wine. The bread that you have at home, that's just bread and that's just wine. The bread and wine that are in the supermarket, that's just bread and that is just wine. The bread and wine that we take together because we are here in the congregation of the saints. We remember how we remember because it is more than bread and it is more than wine. Les pongo un ejemplo. Una pareja de enamorados van pasando por un parque, todos contentos. Solo tienen ojos el uno para el otro, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando en Puerto Rico había lo que se conoce como el jardín botánico, y a veces Jerick y yo íbamos de adolescentes, ya teníamos 19, 20 años, y íbamos agarraditos de la mano por el jardín botánico. A mí no me interesaba ninguna de las flores que estaban allí, mis hermanos. Yo estaba contento porque estaba con ellas. Se van diciendo cosas bonitas y se van paseando por el parque. No se dan cuenta, pero van pisando algunas flores, pero no hacen caso. Pero hay un momento en que en esos enamorados se detienen y entonces él se agacha y agarra una flor y se le entrega a ella. Imagínese que ella, con una sonrisa, toma la flor, la mira y luego la tira al suelo y sigue caminando. ¿Qué pasaría en la mente de ese enamorado? Lo más probablemente él diría, ya no me ama, lo nuestro se acabó. Lo más probable, ¿verdad? Let me give you an example. A couple that is in love is walking through a park. They only have eyes for each other. They go saying nice things to each other as they go and walk around the park. They do not realize it, but they are stepping on some flowers, but they do not pay any attention. But there is a moment when that couple stops, and then he bends down and grabs a flower and hands it to her. Imagine that she takes it with a smile, but then throws it on the floor and keeps walking. What would happen in the mind of the young gentleman? He would probably say, do you not love me anymore? Is our relationship over? Nos damos cuenta, mis hermanos, en ese momento que esa flor ya no es simplemente una mera flor. En el momento en que él se agacha y toma esa flor y se le entrega a ella, esa flor ya no es una flor, es más que una flor, porque esa flor se ha convertido en un símbolo de amor, un símbolo de entrega, un símbolo de fidelidad. Y ella la toma en sus manos y ahora no la va a tratar como las demás flores que pasaron inadvertidas. Esa flor la va a guardar en la casa, la va a poner en agua y cuando se seque la pondrá dentro de un libro. ¿Para qué? Para conservar la flor, para enmarcarla en el libro o para colgarla en la habitación, ya que es más que una flor, es un símbolo del amor que se profesan el uno por el otro. That's why we realize that this flower is no longer a flower. The moment he bends down and takes that flower and gives it to her, that flower is no longer a flower. It is more than a flower because that flower has become a symbol of love, a symbol of surrender, a symbol of fidelity. And she takes it in her hands and will not treat it like the other flowers that went unnoticed. She will keep it at home. It will be put in water. And when it is dry, she will put it inside of a book. For what? To preserve the flower, to frame it in a book, or to hang it in the room. It is more than a flower. It is a symbol of that love that they profess to each other. Por eso, en el momento en que el Señor Jesús toma en sus manos el vino y el pan y le dice a sus discípulos, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, ese pan y ese vino ya no son más que pan y más que vino porque son un recordatorio de su relación de amor para con ellos y para con nosotros, mis hermanos. That's why the moment the Lord takes the elements in his hands and tells his disciple, this is my body,
that is broken for you. This is my blood that is shed for you. That bread and wine are more than bread and more than wine because they are a reminder of his loving relationship with us. Por eso, mis hermanos, que nosotros celebramos la cena del Señor. That is why we as a congregation celebrate the Lord's Supper. Esta es la primera parte de una exposición. Se supone que fuera una sola, pero debido a tiempo hemos decidido dividirla en dos. This was supposed to be one sermon, but because of time, I've decided to split it in two. Así que hoy vimos, mis hermanos, que la profesión, la cena del Señor, al igual que el bautismo, es una evidencia externa al mundo de que ha creído en el Evangelio. The same way, baptism is an external expression of the faith that somebody has put in Christ. La cena del Señor también es un recordatorio externo de la relación que los creyentes tienen con Cristo. That's why the Lord's Supper, it's a public statement of the loving relationship that believers have with their Savior. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder predicar tu palabra. Lord, we give you thanks for this opportunity to be able to share your word. Te pedimos, Señor, que tú traigas consuelo. We ask you that you bring comfort. Te pedimos, Señor, que tú rejuvenezcas las fuerzas espirituales de cada uno de mis hermanos al recordar lo que realmente esto significó para su vida. We ask you that you bring new strength to the hearts and the minds of the believers that are here as they remind themselves of the work of Christ in their life. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la relación amorosa que tú tienes con tu pueblo. Let us remind ourselves of the loving relationship that you have with your body. Y que cuando participamos de la cena, estamos realmente demostrando públicamente esa relación amorosa que tú tienes con tu pueblo y solo con tu pueblo. And that when we gather together to celebrate the Lord's Supper, we can actually testify to each other about the loving relationship that you have with your body, your only body, which is your church. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. We ask for all these things in Jesus' name. Amen.